Era de niños y de estudiantes. Están grandecitos ustedes. Para su niño interno. Para su niño Hay interno. malos niños. Solo son defectos. ¿No creen que son muy sinceros? Y mudos. Bueno, ya, por fin, vamos a acabar con trauma. Este es el último tema de la unidad y el último tema del trauma, ¿ok? Como tal, pues se deja algo, pues lo mejor para el final. Este es un tema muy importante, es algo que tienen ustedes que saber bien como estudiantes de medicina, porque el manejo no siempre es el adecuado y un manejo no adecuado de esto tiene consecuencias catastróficas a cualquier nivel, el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cualquier nivel en el que sea atendido una fractura expuesta. Si no se hace de manera correcta, tienen consecuencias y las consecuencias no son nada fáciles de manejar. ¿Ok? ¿Qué es una fractura expuesta? ¿Cómo definiríamos una fractura expuesta? El hueso roto frustrado ha atravesado la capa de la piel, por lo tanto se encuentra fuera del cuerpo. Ha atravesado la capa. Sí. ¿Otra cosa? ¿Qué más? La resolución de continuidad del tejido óseo. Eso es una fractura, ¿no? Creo que dice alusión que es solución de continuidad. No utilicen esa terminología si no saben qué es solución de continuidad. ¿Qué es solución de continuidad? ¿Qué les dije que era? Se les dije. ¿Eh? Eso no es solución de continuidad, solución de continuidad es otra cosa. Sería incontinuidad. No, pero era cuando se abre la piel. ¿Eh? Se abre la piel. Se abre la piel. Entonces, ¿dónde está la solución de continuidad? ¿En la piel o arriba? Exactamente. Interrupción. Solución de la continuidad es una locución nominal que significa interrupción. Repiten esa frase, pero ¿qué es la solución de continuidad? ¿Qué es solución de continuidad? Es un término un poquito ambiguo, se presta a confusión. ¿Sí? Pero bueno, no es eso a lo que me refería. Es definición de fractura expuesta. La definición de fractura es algo que vimos hace muchas clases. Ahora estamos hablando de fracturas expuestas. Una fractura expuesta es un mundo aparte, como las fracturas de los niños. Bueno, así de simple. Una fractura expuesta es una fractura que tiene comunicación con el medio externo. ¿Sí? No necesitan volver a definir fractura, porque ya está en el nombre. ¿Ok? Como decir que es una casa. Bueno, una casa es una casa, o sea, no puedes dar una definición utilizando el término, ¿no? Una fractura expuesta ya lleva implícito la fractura, que es lo que ustedes ya saben qué es. Entonces, es cuando hay comunicación con el ambiente externo, con el medio externo. ¿Qué de relevancia tiene una fractura expuesta? ¿Se qué? ¿Qué puntos relevantes tendrá una fractura expuesta? Porque es considerada una urgencia tanto en trauma como en el en que otra vez los mismos con una energía de una cultura. Fractura expuesta, con la clase, como mire, es una de las urgencias absolutas. Una fractura es una urgencia siempre, una urgencia, pero hay urgencias que son absolutas y en traumatología ortopedia solamente hay 5, por lo que vimos en la clase. Una de esas 5 es la fractura expuesta. ¿Okay? ¿Por qué una fractura expuesta es una urgencia absoluta en ortopedia? Porque el hueso es una industria y había probabilidad de osteomielitis. Okay. Porque el hueso no se sabe defender de
dependemos de la piel, dependemos de lo que cubre el hueso para la defensa. La misma piel tiene bacterias. Nuestro cuerpo hay bacterias en todos lados, pero el hueso no. El hueso, cuando entra en contacto con bacterias, no se sabe defender. Y eso va a producir una infección. Y esa infección es catastrófica en nuestro hueso. Por eso, una fractura expuesta hay que manejarla como una urgencia. ¿Ok? ¿Qué tan frecuentes serán las fracturas expuestas? Serán poco frecuentes, serán bastante frecuentes, serán más o menos frecuentes. Más o menos frecuentes. ¿Ok? Son lesiones frecuentes. Son lesiones frecuentes. Tenemos lesiones frecuentes que son urgentes. ¿Ok? ¿Cuál es el hueso que más se expone? La tibia. ¿Cuál? La tibia. Y después de la tibia, algunos dicen el antebrazo, pero son los dedos. ¿Sí? Después de la tibia, la segunda parte que más se expone son las plantas. Pero bueno, la tibia, como vimos cuando vimos fractura de tibia, recordamos que es el hueso que más se expone. Y si es el hueso que más se expone, ¿qué significa eso? Es el hueso que más se infecta. ¿Ok? Esas son puras generalidades de la fractura expuesta. Vemos que es una fractura que tiene comunicación con el medio externo. Es una urgencia, corresponde a una de las urgencias de ortopedia. Es una lesión frecuente y el hueso que más se expone es la tibia. ¿Ok? ¿Cómo es el mecanismo de lesión en una fractura expuesta? Para que se produzca una fractura expuesta, por lo general requerimos un traumatismo de alta energía. No quiere decir que siempre sea así, ¿no? Pero la mayoría de las veces sí lo es. Entonces, mínimo tenemos moderada energía, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces es alta energía. Ahora, esta lesión de alta energía, ¿ok?, puede producir dos patrones. ¿Cómo son esos patrones? ¿De qué? Directo o indirecto. Sí, más o menos. Cuando es directo, ¿cómo le decimos? Sí, cuando es trauma directo, ¿cómo se expone la fractura? Cuando es por trauma directo. Y cuando es por trauma indirecto, lo dijeron en la exposición. Así es. Así es. Un traumatismo directo puede ser con un bate, con un cuchillo, con un machete, una llanta de un carro, la defensa, ¿sí?, una motosierra. Eso produce un mecanismo directo de fuera adentro. Eso quiere decir que el medio externo, lo que sea la gente, va a romper la barrera y va a exponer el hueso. Eso creo que se entiende fácilmente, ¿no? Al revés, ¿cómo sería el mecanismo indirecto? De dentro hacia afuera. ¿Y eso cómo se produciría? ¿Cómo es de dentro afuera? Y desde dentro rompe la piel. El hueso, por el borde probablemente afilado, ¿sí?, agudo, la astilla, lo que sea, a la hora de estarse moviendo en el proceso de desplazamiento, va rompiendo las capas internas, principiando por el
periósteo, rompe el músculo, rompe la fascia, el tejido celular subcutáneo y al final la rompe. Entonces, una fractura de afuera adentro es que algo pegue y lo que pega rompe el tejido y al romper el tejido expone el hueso. Una fractura de adentro a afuera es un mecanismo indirecto y el mecanismo que sea que produzca la fractura hace que el hueso empiece a romper todo desde adentro hasta que al final se expone. ¿Okay? Esas son las dos maneras como se produce la fractura expuesta. Una es de fuera adentro y la otra es de dentro hacia afuera. ¿Se entiende eso? Entonces, si la gran mayoría de las veces son lesiones de alta energía, ¿qué otras cosas tenemos que tener pendientes? Lesiones asociadas, las fracturas expuestas en un porcentaje nada despreciable tienen lesiones asociadas. Ya dependiendo del grado de trauma, del tipo de accidente, pues va a ser el tipo de lesión que se va a asociar. Una persona que es atropellada, pues seguramente va a tener, además de fractura expuesta, un trauma torácico, un trauma craneoencefálico. ¿Sí? Eso es en cuanto al mecanismo de lesión. ¿Cómo será la clínica de una fractura expuesta? La semiología de la fractura. Aquí nos olvidamos de la semiología de la fractura. ¿Sí? Y hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta que son mucho más relevantes a que el paciente tenga dolor. Sí, circulación. Eso es algo. ¿Qué tenemos que ver a la hora de una fractura expuesta? ¿Qué es lo que nos debe de llamar la atención inicialmente? La presencia de hemorragia y el estado de inmovilidad. Eso es algo, ¿no? De entrada, lo primero que vemos, cuando va a la clínica, pues llevamos un orden, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? No, clínica. Fíjate que dice si está consciente y todo. ¿Cómo? Eso es tratamiento. ¿Qué es lo primero que ves? Inmovilizarlo. Eso es tratamiento, son los clínicos. El tipo de sangrado. ¿Eh? Realización. ¿Qué vamos a ver la lesión? Consultas desagregadas y Seguramente tiene sangre. ¿qué tan expuesto está? Eso, ¿qué es lo que vas a ver? El grado de Como a un grado. Sí, Por eso, entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Lo primero que veo que es el tamaño de la herida. Aquí no nada más de que se me olvide la fractura, no, aquí olvídense de eso. Hay que ver el tamaño de la herida porque el tamaño de la herida nos va a dirigir hacia una clasificación. Aquí no usamos la radiografía para clasificar. ¿Sí? Aquí desde la clínica vamos a empezar a partir para hacer nuestra clasificación. Entonces, súper importante es ver el tamaño de la herida. ¿Qué otra cosa tengo que ver en la clínica? Clínica, no confundan. Una cosa es la clínica, otra cosa es el diagnóstico, otra cosa es el tratamiento. el color de la ¿Qué estoy revisando ahí entonces? La circulación. El estado neurovascular. También hay que ver si mueve la pierna, si mueve el pie, si mueve la mano. ¿Por qué? Porque esto también tiene repercusión en mi clasificación. ¿Ok? ¿Qué otras cosas se me ocurre que tengo que ver? Tamaño de la herida, estado neurovascular. Exactamente. Eso es lo que hay que ver. El estado de los tejidos blandos. Cuando vimos lo del hematoma y esas cosas, les dije cómo van las capas de los tejidos blandos. ¿Cómo van los tejidos blandos? De afuera adentro. ¿No se acuerdan? ¿Cómo va, Carlos? ¿De afuera adentro? Piensa. ¿Qué es lo primero que estás haciendo? Primero ver la piel, ¿no? Y después, ¿qué hay debajo de la piel? Ah, está muy cabrón.
¿Qué cubre el músculo? Bueno, si debajo que hay, el músculo y debajo del músculo que hay. Y ya debajo del periósteo. Bueno, esos son los tejidos blandos. Hay que ver el estado de los tejidos blandos. Que puede ver que lo único que está abierto es la piel. Eso no le quita que no sea, que sea fractura expuesta, ¿no? Está abierta la piel, fracturada. ¿Sí? A lo mejor solamente está la piel y el tejido cerebral ocultado. A lo mejor tiene un huecón y un pedazo de hueso por fuera. Todo eso tiene que ver porque a partir de ahí yo voy a hacer mi clasificación. Entonces es importante ver el tamaño de la herida, el estado de los tejidos blandos, el estado neurovascular. Si no vas a preguntar si tiene dolor del hueso de fuera, me imagino que va a tener dolor, porque eso sí está consciente, muchos van a ser inconscientes. ¿Okay? ¿Qué otra cosa hay que ver? ¿Qué saltará a la vista? ¿Sí está acá? Es tejido blando. ¿Qué hay que ver? ¿Qué otra cosa está importante en una fractura? La hemorragia. La movilidad. ¿La qué? La articulación. O sea, la movilidad más cercana a las personas. Más relevante. ¿Dónde está el paciente? ¿Cómo? ¿Dónde está el paciente? En un hospital. Sí, sí, pero está en el hospital. No el paramédico. Tú lo vas a ver en el hospital. ¿Cómo? Sí, es importante ver la comunicación. Todo esto depende de cuando la herida. Pero pues, ¿qué hay? ¿Qué es lo que tengo que ver? El sangrado. El hueso. Pues sí. Es lo que vas a ver. ¿Qué puedes encontrarte? ¿Cuántos pedazos se partió? Pedazos que se están saliendo. Ahora de sale un pedazo de hueso. O ves que está un pedazo aquí y el otro pedazo acá y aquí ya no hay hueso. ¿Sí? Hay que ver el estado óseo. Hay que ver cómo está nuestro hueso. Si se dan cuenta aquí no hemos tocado para nada la semiología de la fractura. Aquí la clínica va sobre todo con respecto a nuestra observación y el estado de todo lo que rodea al hueso, que es lo que lo defiende de la complicación que no queremos que suceda. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de nuestra fractura expuesta? Una radiografía. ¿Eh? Radiografía. ¿Tú crees que estás haciendo una radiografía? Pero no sé. La radiografía te va a servir para ver cómo está la fractura y clasificarla según el hueso que esté lesionado. Pero no estamos hablando de una fractura específica, estamos hablando de una fractura expuesta, que puede ser aquí, puede ser aquí. ¿Cómo? Directo aquí, ¿no? Pues si se puede, sí. Que allá bien, que vean qué le falta. Sí se puede. ¿Se puede una tomografía o una? No hace falta una tomografía, nada de eso hace falta. ¿Con la clasificación? ¿Cómo la clasificamos? ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Así? Diagnóstico de camillero. ¿Qué? Diagnóstico de camillero. Lo que está bien, mira un hueso. El diagnóstico es para clínico. Hay que pedir la radiografía, pues hay que pedir la radiografía, ¿no? Hay que ver qué tipo de fractura te vas a enfrentar. Pero nuestro diagnóstico depende de esto, depende de lo que estamos viendo. ¿Qué placa le vamos a pedir? La pena. ¿Qué placa le vamos a pedir? Depende, ¿no? ¿De qué depende? Del tipo de De la zona. Si es la mano, ¿qué le vamos a pedir? oblicuo a Y exactamente, si es la pierna, la lateral, depende de la zona, es la placa que vas
aquí no hay una placa en específico. Aquí estamos tratando una fractura expuesta. Aquí sacamos el chip de fractura en específico, que es algo más general. El diagnóstico lo hacemos clínico. ¿Sí? ¿Qué tan relevante será el sangrado en una fractura expuesta? Mucho. Depende de la fractura. Si es la femoral, si es la falange. Hay fracturas que sangran más que otras. ¿De qué dependerá el sangrado? De la zona. De la zona. ¿Cómo que zona sangrará mucho? Vemos sangrar un chingo, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque está rodeadísimo de músculo. ¿Sí? ¿Cuánto creen que saca una mano? Muy poquito. No sangra tanto. ¿Sí? Entonces, el sangrado también varía dependiendo de la zona. Aquí no podemos generalizar, aquí tenemos que identificar dónde está la lesión y con base en eso pues va a dirigir nuestro tratamiento. Pero estamos hablando en general de una fractura expuesta. ¿Ok? Hay características clínicas muy específicas porque aunque no lo crean, a veces hay dudas si una fractura es expuesta o no es expuesta. ¿Ok? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Ok, ya tenemos la clínica más o menos cubierta, ya vimos lo que es importante. ¿Sí? Ver el tamaño de la herida, el tamaño vascular, si está sangrando, si está moviendo, cómo está el tejido blando, cómo está la exposición, si hay pérdida de huesos, en fin. A partir de ahí yo puedo generar, como que de primera instancia, una clasificación. ¿Ok? Y la clasificación de fracturas expuestas es probablemente junto con la de Weber, la clasificación más famosa de los ortopedas, que es la clasificación de Bustilo. ¿Sí? Y Bustilo tiene lo mismo que Weber, porque también Weber tiene otro nombre, que nunca nos acordamos, y Bustilo tiene otro nombre, que tampoco nunca lo mencionan. ¿Sí? Los quedaron olvidados. En el caso de Bustilo, pues es Anderson. Así se llama la clasificación Bustilo y Anderson. Pero pues Anderson nadie lo pega. Quedó la clasificación de Bustilo. Salud. Y como les digo, es una de las clasificaciones más conocidas en ortopedia. Probablemente debe usar la primera o la segunda junto con la de. Sí, pero bueno. Clasificación es así, Bustilo. A veces ponen Bustillo, no es Bustillo, es Bustilo. ¿Ok? Esta clasificación llega a tener a veces algunos. Puede llegar a tener confusión. Lo dijeron bien en la exposición, no digo bien. Puede llegar a provocar confusión, sobre todo en los grados más complicados, por así decirlo. Antes de que empezamos a ver la 1, la 2, la 3, hay que entender que la clasificación de Bustilo es una clasificación exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Que toma en cuenta varias cosas y todo lo que va tomando en cuenta va empeorando según vamos subiendo en grado. ¿Sí? Y aquí todo salud, todo va aumentando en todo. Tanto en el tratamiento, o sea, si es una 1 se trata con poquito, si es una 3 se trata con un montón, todo va subiendo. Los puntos importantes o el punto más relevante para entender la clasificación de Bustilo, que es lo que le da la pauta a la clasificación, que es el tamaño de la herida. El tamaño de la herida. A partir de ahí vamos a empezar a darle nombre y apellido a la clasificación. ¿Ok? Pero, sí, es una clasificación exponencial. Todas las otras cosas que va tomando en cuenta van empeorando dependiendo cómo vamos subiendo en casa. ¿Qué otra cosa tomar en cuenta? ¿Qué otra cosa? ¿Qué tan expuesto está? Desplazamiento. ¿Cómo se hizo una vascular? El tiempo que lleva.
Eso no lo toman en cuenta, pero El daño óseo. pues O la desinflamación del perro. ¿cómo es? Eso sí. Todos esos puntos hay que tenerlos en cuenta a la hora que vayamos a hacer nuestra clasificación. Este es el que le da el nombre a todo. Y todo eso es lo que yo les digo que va aumentando exponencialmente conforme vamos. ¿Ok? Para empezar, Gustilo tiene 3. Hay Gustilo 1, hay Gustilo 2 y hay Gustilo 3. Y Gustilo 3 a su vez se subdivide en Gustilo A, Gustilo B y Gustilo C. Entonces tenemos 1, 2 y 3A, 3B y 3C. Ahorita vamos a ir desmenuzando todas. Al principio parece que es complicado, no lo es tanto. Vale. Repetimos ahí que se basa luego del tamaño de la herida. El tamaño de la herida es el punto de partida. A partir de ahí le vamos a poner el nombre a la clasificación. Todos los demás parámetros van aumentando conforme vamos aumentando en la energía de la lesión. Cómo está el estado del tejido blanco, cuánta contaminación hay, cuánta conminución hay, si hay o no compromiso vascular. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tipo de energía espera en una tipo 1? Moderada. No, que fuera moderada. Es raro que haya una fractura expuesta con baja energía, ¿no? Puede pasar, pero vamos a decir que hay no tanto. ¿Qué tipo de energía creen que haya en una 3B? Bueno, ¿qué tipo de conminución esperaríamos en una 1? Poca. En una 3B, mucha. Entonces así va esto. Por eso les digo que esto es exponencial, va subiendo como vamos avanzando. Y esto también es una pauta en el tratamiento. Por eso es una clasificación tan útil que sigue vigente y que seguirá vigente quién sabe cuánto tiempo más. ¿Ok? Bueno, partiendo del parámetro que hace nuestro calificador, que es el tamaño de la herida, ¿sí? La tipo 1 dice herida menor a 1 centímetro. Sí, herida menor a 1 centímetro. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es un punto. ¿Cuánto mide ese punto? ¿Cuánto medirá? 0.5, 0.3. ¿Qué es eso? Otro punto. Está más grande, ¿no? ¿Cuánto mide este? 0.7. Un poco arbitrario ahí, porque yo puedo hacer esto. ¿Y eso cuánto mide? A lo mejor mide un poco más de 1 centímetro, ¿no? ¿Ahí? Punto 9. Entonces, a veces es complicado hacer eso. No vamos a sacar una regla para medir una herida, ¿no? Digo, pero el que sí. Entonces, por lo general, hay heridas que nosotros le decimos herida puntiforme. Se llama herida puntiforme. Partiendo de eso, una herida puntiforme, ¿cuánto medía? Menos de 1 centímetro. Y si es menos de 1 centímetro, es un Gustilo 1. Eso ya se considera una fractura expuesta. ¿Mande? Eso ya se considera una Justamente para eso, una fractura expuesta está expuesta, así sea punto, o así este pinche hueso de fuera, tocándote las piernas cuando lo recibes. Una fractura expuesta es una fractura expuesta. Esa es mi maestro, no es como la que está un poquito embarazada, está embarazada, entonces no está expuesta, está expuesta. ¿Sí? No es que sea un punto, está expuesta. ¿Okay? Ahora, suponiendo que te topas con esto, ¿cómo sabes que la fractura está expuesta?
Cabra tu dedo. ¿Cómo Pero que cabra tu por dedo? fuera, o sea, sentir si viene Vamos a sentir fractura. Pero ¿cómo sabes que está expuesta? Le pusieron una almohada de los paramédicos. Ya no puede sentir ese borde filoso. Pero tiene esto. Pues es que indica exposición de todas las capas, o sea, apertura de todas las capas. ¿Sabes? Pues porque está profundo, se ve. ¿Lo ves? ¿Crees que de aquí puedes ver hueso? Mira. No, estoy seguido. Se puede meter una mano. Mande. Exactamente, exactamente. Le quitaste todo el chiste a esta madre. El sangrado de una fractura expuesta es muy específico. La manera como tú haces un diagnóstico de una fractura expuesta en una herida puntiforme depende mucho de las características del sangrado. Porque la fractura expuesta tiene un sangrado muy específico. ¿Sí? ¿Cómo es el sangrado de una fractura expuesta? ¿Cómo es? Tiene grasa. Tiene grasa. Tiene grasa, muy bien. ¿Han visto cuando se mezcla el aceite con el agua? ¿Qué se ven ahí? Las Burbujillas esas, las bolitas. Bueno, eso médicamente tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Así se llama. Así se llama. El sangrado de una fractura expuesta tiene micelas. ¿Qué son esas burbujillas de grasa? Porque ven su caldo de pollo, bueno, se ve la sangre. ¿Qué? ¿Comen aquí? ¿Por qué tienen que arruinar algo que sí es comestible? La sangre también. ¿Cómo no probaba? La rellena, ¿cuánto la probaba? ¿Qué? Depende de dónde estés, niña. Bueno, ¿qué otra característica tiene el sangrado en una fractura expuesta? Además de las micelas. Piensen. ¿Qué pregunta? Un tantito así. ¿Qué otras características tiene el sangrado de una fractura expuesta? Una son las micelas. Dependiendo de las zonas abundantes. Estamos hablando de estas. No sé de la presión. No sé de la presión. Pues un sangrado continuo. ¿Por qué? Nunca Mande. no. No. Es una tipo 1. Por la cantidad de capas. No. Eso, porque está sangrando en el hueso. ¿Cómo le dan hemostasia al hueso? Solamente que le pongas un torniquete o que lo fijes. Sí. Entonces, ese sangrado va a estar ahí. Nosotros decimos, no deja de llorar. No es un sangrado así como la película que sale como una manguera. No. Es una capilla que está, tú lo tapas, lo limpias, lo sueltas, ahí viene el sangrado otra vez. Entonces tenemos un sangrado que es continuo, que no sé, con la hemostasia típica de la presión, y que está lleno de micelas. Tienes una herida de ese pelo así, un punto, es una fractura expuesta. ¿Y una fractura expuesta qué es? Es una urgencia, ¿ok? Entonces, ¿también es urgencia esta? ¿Cómo es urgencia esta? ¿Ok? Entonces, nunca olviden las características de una tipo 1, porque muchas veces tiene una heridita ahí, ¿dónde? A ver, está expuesta. Pasa mucho en la clínica. Herida mínima, dice. Llega con su fractura y herida. Una fractura expuesta. Una fractura expuesta, pero urgencia. Entonces, partiendo del tamaño de la herida, que quedamos que es una herida menor de 1 centímetro, puede ser puntiforme, puede ser como una rayada, por así decir. Si tenemos ese sangrado con micelas y continuo, es una fractura expuesta. Todo
es para diferenciar. Evidentemente, si tienes el hueso de fuera y es sangrado, digo, va a estar un poquito más abajo. Entonces, más que nada para identificar cuando una fractura es una herida pequeña, uniforme, corresponde a una fractura expuesta. Ahora, como es una tipo 1, quedamos que todo va a ser exponencial, por lo tanto, esta es la etapa más baja. ¿Sí? ¿Cómo habrá sido la energía? Moderada. ¿El tejido blando cómo estará? No tan dañado. ¿Qué tanta contaminación habrá? Poquita. ¿Cuánta contaminación tendrá el hueso? Seguramente no hay. ¿Habrá compromiso vascular? Pues no. ¿Ok? Entonces, esa es la tipo 1. Vamos a ver ahora la tipo 2. ¿Entendió eso? ¿Una duda de la tipo 1? ¿No? ¿Cuánto mide eso? 3 centímetros. ¿Y esa? Como 5, como 6. Como 8, vamos a decir 5, 6, 7, 8. Vamos a sacar la regla a medir, ¿no? Pero esa es una herida mayor de 1 centímetro. ¿Ok? Ahora, dice Bustillo, salomónicamente, como es su clasificación en ese aspecto, que la tipo 2 es una lesión más de 1 centímetro y que llega hasta 10 centímetros. Así dice, hasta 10 centímetros. Entonces, si esta herida mide 10.1, ya no es 2, ¿no? Pero te digo, eso es un poco arbitrario. La herida es más grande. Al estar la herida más grande, lo más probable es que la energía haya sido mayor, que el tejido blando esté más afectado, que esté más contaminado porque hay más contacto con el exterior. Al ser una lesión más grande, seguramente el hueso se dañó más, pero tampoco hay compromiso. ¿Ok? Digamos que la tipo 2 es una 1 con esteroides. Un poquito más de todo. La herida es un poco más grande y lo demás está un poco más abajo. ¿Ok? Bueno, vamos a llegar a la más importante y donde casi siempre hay confusión. Es la tipo 3. ¿Qué dice Bustillo de la herida en una tipo 3? Mayor herida tipo. Así lo dice. Es una herida mayor de 10 centímetros. Una herida mayor de 10 centímetros. Una herida mayor de 10 centímetros, no, una herida más o menos así, ¿no? Es lo que es más de 10 centímetros, ¿sí? 4 dedos más o menos. Entonces, ¿qué habrá aquí más? ¿Cómo será la energía? Alta. ¿El tejido blando cómo estará? Bastante dañado. ¿Cómo estará la contaminación? Muy contaminado. La contaminación seguramente está muy dañado el hueso. Pero, si es una 3A, aún no hay compromiso vascular. ¿Okay? ¿Cómo será la tipo 3B? Compromiso solo de sangre. ¿Cómo es el tamaño de la herida en una 3B? Más de 10 centímetros. ¿Cómo será la energía? Alta. ¿Cómo estarán los tejidos blandos? Muy afectados. ¿Cómo estará la contaminación? Muy contaminado. ¿Cómo estará la contaminación realmente? ¿Sí? ¿Hay compromiso vascular? No hay compromiso vascular. Entonces estoy repitiendo la 3A. Pues está igualita, ¿no? ¿Qué yo no? Dijimos lo mismo. Igual se llama. Pues eso es lo que voy a apuntar. ¿Dónde está el cambio en una 3A y en una 3B? Tenemos una herida mayor de 10 centímetros, alta energía, daño extenso al tejido blando, alta contaminación, alta condilución, sin compromiso vascular. 3A, 3B. Gemelas, igualitas. No, hay una diferencia.
que muchas veces no la podemos hacer en el momento. Incluso pusiste ahí un cabrón pensando en un chango, no sé qué manera que está pensando, que no sabe si es A o B. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una A y una B? ¿Dónde hacemos? La cobertura de La presencia de la cobertura ósea. Ok. ¿Qué es cobertura ósea? ¿Tú crees que en la 3A no se daña el periósteo? Tiene cobertura. Ok. Hay un término que se llama denudación perióstica. ¿Saben qué es denudación? ¿Qué se llama denudación? Deglobe en inglés. Hagan de cuenta que se quitan un guante. Bueno, han visto a lo mejor los embutidos, las salchichas, los que tienen como una capilla que se tienen que quitar. ¿Sí? Bueno, así es el periósteo en el hueso. ¿Ok? Entonces, si hacemos ese denudamiento, nos queda el hueso completamente expuesto, sin cobertura perióstica. Pero eso también aplica para la A, no solamente para la B. La diferencia entre una A y B, que solamente lo podemos saber, o casi siempre solamente se llega a saber hasta que entra el quirófano, es que el hueso quede cubierto después de la operación. ¿Qué puede pasar? Pusieron unas fotos ahí. Tú tienes una herida muy fea, está todo abierto, todo expuesto. Lo metes a lavar, haces tu procedimiento, empiezas a cerrar y ves que se cubre. Una herida que se alcanza a cubrir, esa es una 3A. Tú empiezas a cerrar y te queda un hueco y en ese hueco se ve el hueso. Eso es una 3B. Por lo demás, son iguales. ¿Cuál es la diferencia? En una se cubre el hueso y en otra no. Pero eso solo se podría determinar. La gran mayoría de las veces solo lo puedes ver en el tejido. Porque a veces te das que tienes un flap, así un colgando el tejido, y dices, es una 3B, entras y sí se cubre. Entonces la pasas a 3A. ¿Sí? Pero eso, como les digo, eso lo vemos muchas veces en el transoperatorio. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Sí entendieron la diferencia? Sí. ¿Qué o no? ¿Seguras? ¿Seguros? Sí, lo acabo de decir. Si el hueso termina cubierto, es una 3A. Si el hueso no se cubre, está expuesto, a pesar ya de todo el tratamiento, esa es una 3B. ¿Okay? Por lo demás, la herida es más de 10 centímetros, el daño extenso, el tejido blando, no hay más comunicación, no hay contaminación. Pero la cobertura del hueso no es completa. Y eso la va a volver a 3B. Y eso siempre se lo preguntan en un examen. Y alguien se queda acá. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se puede cubrir con la piel superficial, pero por dentro se quita un músculo o grasa? O sea, Una herida de este tipo no la tienes que cerrar. ¿Sí? Tienes que dejarla abierta. Si tu hueso queda cubierto en una 3A, con lo que lo cubres, con el músculo, con la fascia, con tu piel, es 3A. Cuando el hueso queda expuesto, ya no hay tejido encima de él, eso es una 3B. ¿Alguien pregunta? Entonces, para cubrirlo no es de que lo cubres con el periódico, sino que con lo que... ¿No es que, perdón? No es que lo cubras con el periódico específicamente, sino que lo cubres con... No, lo puedes, o sea, si el músculo queda encima, cubierto del hueso, está cubierto el hueso, o la misma piel cubre el hueso, eso es una 3A. Cuando queda y tú estás viendo el hueso y nada lo puede cubrir, ya no te da la piel, no te da el músculo, no te da nada, eso es una 3A. ¿Sí? Mande, injertos, tienes que poner injertos. Si es en la pierna, por lo general lo tomas del muslo o de la mano. La ropa es un problema.
¿Entendió eso? Las 3A y 3B. ¿Sí? Bueno, pues falta la peor de todas. Además de la 3A y la 3B, hay una 3C. ¿Cómo definimos una 3C? Con compromisos. Compromiso vascular, sí. La pregunta es, ¿qué compromiso vascular? Exactamente. El daño vascular tiene que ser arterial para que lo podamos considerar una 3C. Poder romper una vena grande, eso no es 3C. Si se rompe la arteria, esa sí es 3C. ¿Qué consecuencias habrá que se dañe una arteria? No, no es esa la consecuencia. Esa es la consecuencia, que le deja de llegar sangre a la extremidad y la puedes perder. ¿Sabes quién sangra un montón? La vena. La vena se sangra un montón. La arteria no, la arteria se colapsa, se contrae, pero pues ya no te llega circulación. Entonces pierdes la mano, dependiendo de dónde te lesionas. ¿Sí? ¿Cómo será la energía de una 3C? ¿Cómo estará el tejido blando? ¿Cómo estará la contaminación? ¿Cómo estará la conmoción? ¿Hay compromiso vascular? ¿Cuál compromiso vascular? Muy bien, está muy bien en todo, menos en todo. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Que si bien ese es el patrón común, una lesión vascular arterial puede presentarse independientemente de todo lo demás. Independientemente del tamaño de la herida, independientemente de la conmoción, independientemente del daño del tejido blando. La gran mayoría de las veces sí es una herida fea. Pero a veces tienes una puntiforme, la pata está blanca. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El mismo movimiento del hueso se lleva a la arteria. Entonces, nunca se confíen que para que sea una 3C tiene que ser una lesión aparatosa como la 3A o la 3B. A veces encuentras una heridita pequeña, pero la mano o el pie tan blanco, no les está llegando circulación. Y eso los vuelve 3C, independientemente del tamaño de la herida. La 3C, su categorización es a partir de la lesión vascular arterial. Pregunta del examen. ¿Sí entendiste? Te veo tu cara dudosa, cabrón. ¿No? La 3C, ¿sí? Equivale a compromiso vascular. ¿Pero qué compromiso vascular? Arterial. La lesión tiene que ser arterial. Compromiso vascular puede ser venoso, ¿sí? Pero eso no es una 3C. Una 3C es compromiso arterial, porque hay el riesgo de pérdida de extremidad. Y si bien puedes tener una lesión muy aparatosa con un daño extenso al tejido blando, no necesariamente eso la vuelve 3C. 3C es daño arterial. Entonces, aún teniendo una lesión puntiforme, puede ser una 3C. ¿Sí? Porque la vuelve 3C es el daño arterial y no los demás categorizados. ¿Ok? Ya se acabó la reunión de destino. No, pero falta más. No, la explicación todavía falta más. ¿Qué faltará? ¿Mande? No, o sea, sí, pero. O sea, sí tiene que ver. Hay más clasificaciones de gusto. ¿Crees qué? Bueno. Hay una variación, que se llaman variantes, donde no les ponemos letra A, B o C. Les decimos variantes o especiales. ¿Qué es? Es una 3 variante, una 3 especial. Y es en circunstancias muy específicas. ¿Ok? Entonces, además de la 1, de la 2, de la 3A, B y C, existen 3 variantes o especiales. ¿Qué se les ocurre que sea variante o especial?
¿Por qué es especial? Porque puede causar, no puede causar conflicto vascular. Bueno, el tipo de vida que deja La vida es distinta, no se corresponde a la. Esta es una idea completamente distinta. ¿Qué otra? una mordedura. Exactamente, una mordedura también. De perro, de gato, de hombre o de mujer. ¿Cuánto creen que mida una ¿Cuánto creen que mida una lesión por mordedura? Un canino. No, es un poquito. Uniforme. Eso es el Uniforme. Pero estrés, ¿por qué estrés? Una lesión vascular. Porque se puede infectar por la. ¿Por qué? Cualquiera. Porque las bacterias de la boca son distintas de las que vas a agarrar en la calle o lo que sea. Son distintas, son anaerobios, un chingo de cosas raras. Si te muerde un gato y te muerde un perro, son también bacterias distintas. Por eso son 3, independientemente del tamaño de su herida. Aquí ya no aplica que menos de 1 centímetro, nada. Aquí son 3. Otra. Otra que se me ocurra. Entonces se pone la lotería al revés. Una fractura patológica después. ¿Qué te nunca he visto? ¿Mande? Un machetazo. Un machetazo. Pero con cuchillo Bien oxidado. Más o menos, empieza en un machetazo, pero un machetazo bien cabrón. ¿Eh? ¿Cómo se llama eso? ¿No se llama eso? Se llama amputación. Así es. El nombre exacto es amputación traumática. ¿Es una fractura expuesta? Sí, ¿no? Tiene que ver el tamaño de la herida. Puede ser un dedo. Otra más que se te ocurra. Los que se trituran la mano, alguno de los trabajos de agronomía o de los carniceros. Así se llama también. Lesiones por aplastamiento. Hay un chingo, falta más. Pero creo que fue a esa niña que toqué en su mente. ¿Qué más se les ocurre? Fue muchas series. Considerado como micrófono. Si se dan cuenta, esto tiene mucho que ver en ese caso. Infecciones. ¿Vale? Infecciones de la piel. Heridas de guerra. Así es. En la guerra, en desastres naturales. También lo de si el medio donde se hizo, porque les dijeron que se hacen en granjas o en medios agrícolas se consideran tipo 3. Correcto. ¿Sí? Terreno agrícola. ¿Por qué terreno agrícola? ¿Qué hay ahí? Hay un plastón de una vaca y un chingón ahí de fracturas. ¿Qué crees que hay ahí? ¿Cuál? Ahí mezclado entre la arena y la caca de la vaca. ¿Mm? ¿No? ¿Qué? Microbiología, cabrones, ¿qué hay ahí? Puede haber bacterias. ¿Cuál? Ya, Es así, es así. Clostridio. Tienes una respuesta de tétano, porque da la otra, te le prende. Nunca han visto, bueno, no, pues nunca lo han visto. Ojalá que nunca lo vean. Una gangrena gaseosa. Wow, es algo impresionante.
Impresionante. Cuando traes un envío de Amazon y viene envuelto con las cositas que le rompen las burbujitas y esa madre, bueno, así se siente cuando tocas esa piel. El problema está que tienes que estar vestido peor que en el COVID, porque no se soporta el olor. Más inundas una sala completa de lo que es. Que estás bajando el olor y su madre, huele a ventina gaseosa. Muy terrible. Terreno agrícola. ¿Qué otros lugares serán propicios para eso? Esas rayitas negras que es eso que está asqueroso. ¿Qué contiene? ¿Sí lo logró, Roberto? Sí. Mochilas. Mochilas. ¿Se ve que mochazo? No se puede mochar. Pues. Ahí saca tu catana. Una vez. Exclusividad, tú sabes lo que te gusta. Muy aparatoso. Si lo llegan a ver alguna vez, nunca se les va a olvidar. No me dejas Vas a ser interna, niña. En algún momento te vas a tocar estar ahí quieto porque. Es más común de lo que creemos, las niñas. No es tan común, pero te digo, es inolvidable. Es inolvidable. Te deja marcado por ti. ¿Ya lo olió? Sí. Me tocó amputar un paciente con eso. Horrible. Hasta casi me quería echar cloro de usted, no me quitaba el chino del otro. ¿Qué le apuntó? No, la piel. No, no, está ¿Qué aquí. tiene que pasar para que no le llegue a la disección? Pues es lo que fractura un terreno agrícola y agarra un clostridio Y va a y sí, malo. Por eso precisamente esas son variantes, son especiales, no aplican a las demás. Una vez escuché que en una conferencia de venenos, una persona que picaba por una serpiente, le metieron como cura hasta debajo, por la zona de alrededor. No dijeron que se haya vuelto comida gaseosa, pero creo que sí lo dijeron que se ocultó algo así. Yo supongo que tal vez fue. No lo mencionaron, pudo haber sido. A mí me tocó un paciente igual que lo mordió una culebra y él se cortó las venas y se chupó el veneno. Así muy película de oeste. Y la mujer. Sí. Pero bueno, lo hice sentir bien. Solo te quité un dedo, imagínate. Me hubiera bueno. Sí, es que yo actué rápido. Yo no me quiero cirugía a reconstruir la cara. Caso Során. ¿Algo más que se te ocurra? Ya lo último. Por tiempo de evolución también. Exactamente, también. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el tiempo de evolución? Porque se puede agravar más. Ahorita lo vamos a ver en el tratamiento. ¿A qué nos referimos con tiempo de evolución? ¿Qué pasó, Elo? Doctor, si estamos así dando consulta en casita viejitos, una mordedura de serpiente, ¿qué hacemos? Mejor pasar el pecho. Hay que enviarlo, no tiene sentido, eso tiene el antídoto en un hospital. No puede hacer nada. Le ponen un esteroide, inyectan una Dexa, un hidrocortisona, váyase. Hay un cuadro que dice algo de agua ¿Por qué? pues como no sé si la sal Más que la sal, el tipo de agua, el agua continental, que son los lagos, los arroyos, y el agua oceánica, que es salada, tienen también diferentes bacterias. Y esas son bacterias que no son las típicas. Por lo tanto, esas entrarían en estas.
por el tipo de contaminación distinta, ¿sí? Aquí en Yucatán, ¿dónde creen que pasa una fractura expuesta de ese estilo? En un cenote. Se agarra para tajar ahí. Entonces, todo eso vuelve a una fractura expuesta variante. Entonces hay que ser muy agresivo porque el paciente entra en descenso y no alcanza. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? Si se dan cuenta, aunque parece que son muchas cosas, la diferencia es sobre todo el tipo de herida y la contaminación que conlleva este tipo de lesión. ¿Ok? Es una mordedura, pues para otras bacterias que te fracturen en un cenote expuesto, pues, también trae otro tipo de bacterias, un terreno agrícola, un rastro, ¿sí? Que sea en época de guerra, un desastre natural como un temblor o unas inundaciones, pues eso es un cultivo de bacterias. Por eso se vuelve, aunque tu herida sea puntiforme. Aquí recuerden que se llaman 3 independientemente del tamaño de la herida. Porque por definición una 3, ¿cómo es? Mayor a 3 centímetros. Exactamente, una herida mayor a 10 centímetros. Pero estas 3 variantes, la herida no tiene repercusión. ¿Por qué? Porque tienen su punto de gravedad dependiente de otras cosas y no necesariamente de esto que estamos viendo. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Es una clasificación extensa, no es tan difícil si le agarran la onda. ¿Sí? Recuerden que la pauta de la herida da la pauta con la herida y todo eso es exponencial, todo crece, todo es más, todo es más, todo es más. La 3A y la 3B se diferencian por la cobertura al hueso y la 3C es lesión vascular arterial independientemente del tamaño de la herida. La gran mayoría de las veces la herida está grande, es masiva, pero no necesariamente tiene que ser así. Y por último existen variedades especiales por el tipo de contaminación que conlleva, por el tipo de herida distinta a la que habitualmente se presenta. ¿Ok? Muy importante conocer la clasificación de Buffalo porque me va a dar la pauta también a mi tratamiento. ¿Vale? Vamos a orar. Muy bien. Tratamiento. Muy importante los puntos del tratamiento. ¿Ok? De inicio, el tratamiento de una fractura expuesta tiene objetivos muy específicos. ¿Sí? Vamos a ver en la exposición. ¿Cuáles son esos objetivos del manejo de una fractura expuesta? Los objetivos específicos del manejo de una fractura expuesta. ¿Qué es lo primero? No. Lo primeritito que tenemos que hacer. Más que ustedes, ¿verdad? Quien sea que lo se trata. Controlar la hemorragia. ¿Vale? Controlar la hemorragia. Antes. Es muy general esto, ¿no? Lo primero es salvar la vida del paciente. Eso es muy importante. Si tiene lesiones asociadas, bueno. Después, ¿qué es? Después de la vida, ¿qué seguirá? La extremidad. Así es. Esos son los puntos. ¿Cuál será el tercer punto muy importante también? ¿Qué es lo que tenemos que evitar?
importante de la objetivo específico del tratamiento. Que se contamina. Eso, entonces, ¿qué tengo que evitar? Que se infecte, ¿sí? Ya al final la función, sinceramente, si se puede o no se puede, ya será después. De inicio, si el paciente está muy grave, pues esa va a la vida, independientemente de la fractura expuesta. Si está en riesgo de enfermedad, hay que salvarlo. Y por último, evitar la infección. Esos son los puntos de una fractura expuesta. ¿Ok? Pero bueno, ya yéndonos a lo específico, ¿cuál será el manejo inicial en una fractura expuesta? O sea, lo que tienen que hacer ustedes. Olviden esto, ya. ¿Qué le van a hacer? Ahí están en ese pueblito olvidado de Dios, ahí, lejos. Están cerca de Quintana Roo, en la frontera con Campeche, están en Chiapas, están en Tabasco. ¿Sí? Y les lleva una fractura después de una 3B, cabrón. ¿Qué le hacen? Lavar y referir. ¿Eh? Lavar y referir. Lavar y referir. ¿Cómo lo vas a lavar? Lavar en una solución. Se lava, se calienta, Solución salina y cubre para evitar mayor ¿vale? Se inmoviliza, se protege. Y le dejas el pasto, la hierba, las cocholatas, la tierra que llega ahí, está un ratón que llega ahí, ahí se lo dejas. Solución salina. Solución salina más. Y tiene que Lo cubrir. pasa aquí, hermano. Lo cubrimos al que llega. No, o sea, en el hospital ya le hacen La cocina de tu clínica, hermano. Manejo inicial de ustedes, primer nivel, primerísimo nivel. ¿Qué le van a hacer? Llega la fractura expuesta, ¿qué le van a hacer ustedes? No está mal, está bien que tengan sus ideas, pero ¿qué es lo que le van a hacer? Retirar la base. Retirar la base. Limpiar. Hay que limpiar la herida. ¿La limpian o no la limpian? Sí. Pues sí. ¿Cómo la van a limpiar? Agua salina. ¿Con agua qué? Solución fisiológica. No hay, tu clínica no tiene, son muy pobres. Agua de tomar, agua de pozo. Agua de pozo. Agua purificada de tomar. Hay que limpiar la herida, ¿ok? ¿A qué nos referimos con limpiar una herida? ¿Sí? Todo el mundo se rascó de niño, se quedaban en que echaba agua a tu mamá, te tallaba el listo, ¿no? ¿Se lava con mertiolate? No. Te lavas con solución. ¿Sí? Tienes fisiológica, bien. Tienes agua inyectable, bien. Si no, pues agua purificada, pero limpias la herida. Entonces, lo primero es limpiar la herida. ¿Qué otra cosa van a hacer ustedes? Cubrir la herida. ¿Cómo la van a cubrir? Una gasa. Ponen una gasa, lo humedecen. Con agua. Con solución también, con lo que tengan. Puede ser que no haya. Solución. Digo, no. Esta no es un balazo. Se cubre la herida. ¿Qué más van a hacer? Limpian la herida, cubren la herida, vendan la herida y lo inmovilizan. Y después, así es, y después lo mandas. Entonces, primero limpiamos la herida, le echas solución, quitas lo que sea que esté sucio ahí, cubres la herida, vendan, le ponen una férula, una férula, que tengan a la mano y lo trasladan. Este tratamiento inicial es una fractura. De ninguna manera se les ocurre cerrar la herida.
la herida es una fractura expuesta y no se cierra. De ninguna manera queda, ay, voy a meter el huesito. No lo hagan, por favor. No hagan nada de eso. A nosotros nos llegan urgencias pacientes que, no, el doctor me metió el hueso que estaba de fuera y ya no lo cerró. Y el paciente contento. ¿Qué? Es otro. ¿Qué? Ah. Entonces es muy importante eso. No cierren la herida, no metan el hueso. Objetos incrustados no puedo los miramos por más. No, eso sí, lo contaminante quítalo. A mí me ha tocado sacar pasto, corcholatas, cosas así, ¿no? Vidrios. Lo que está afuera lo limpias, o sea, lo irrigas, hay que quitar todo eso. Tú tienes que dejar la herida limpia, ¿sí? Y la tapas. O sea, no la mandes con lodo, a eso me refiero, ¿no? Doctor, Mande. ¿y si es un trozo de vidrio que está quizá impidiendo una hemorragia? No creo que pase. Por lo general, el vidrio como tal está hecho pedazos, o sea, no es un pedazote de vidrio. Entonces, se llama igual. Es contaminante, todo lo que es contaminante quiten. Los tapas, importante, no dejen de fuera, recuérdense, se lo dije desde la clase 1. El hueso es un conejo para defenderse. Si ustedes dejan el hueso expuesto, no imagino que se infecte. Tápenlo, véndenlo y obviamente inmovilicen. Vamos, vaya a ser para que se tengan que ir. ¿Cada cuánto se hace la Eso es inmediato, eso lo haces de inicio. No, pero ya es el tratamiento y después que voy a mencionar. Lo de ahorita es inicia. En la situación de que, por ejemplo, hay un trozo de hueso salido, ¿cómo cubriríamos eso? La única manera de que tú hagas algo es darle discreta tracción para que se medio alinee y lo tapas. El chiste no es que el hueso lo reduzcas y que quede en su lugar. El chiste es que no esté expuesto. ¿Qué le vas a poner? Una compresa, algo que tengas que a la mano, para que no esté en contacto con el exterior. ¿Sí? Le pones gases y lo vendes, aunque esté el hueso de fuera. Una cosa es que esté de fuera y la otra es que esté en contacto con el exterior. Así de alguna manera pues está estéril. Poníamos primero el ejemplo, ¿no? De que llegas al paciente y fue tan grave que para que traigan un pedazo de hueso. Ajá. Tú cumple con meterlo en un botecito y lléveselo al doctor de allá. Nosotros lo vamos a ver, vamos a reír, lo vamos a tirar. ¿Sí? Porque eso no se puede volver a meter. El hueso no es como un dedo, no. Un pedazo de hueso que no tiene unión de tejido blando es lo mismo que una piedra. Y en el caso que pase esto, que no tenga ya un pedazote de hueso donde ustedes le El ponen. boleto de nosotros ya. Hay que buscar la manera de reconstruirlo después. Pero no se cubran de, mira, está el pedazo de hueso, se lo voy a poner ahí para que se lo pongan, se lo fijen los doctores. No, eso no lo hago. Incluso si es como sale, cuando estamos en un pueblo y sale de acá de la ciudad, vamos a llamar esa expuesta que es muy. Pero no perder, o sea, no habría riesgo de que la persona pierda la vida. Digo, de todas maneras no puedes hacer nada de eso. Tú estás en una clínica de primer nivel. Si el paciente tiene otras heridas de gravedad, tienen que llevarlo al hospital. Tú, enfocándonos a una fractura expuesta, lo único que tienes que hacer es, está muy sucia, tápala, véndala, y eso, vamos. Si estás enfermado, sería por ejemplo, No le pongas compresión, le das compresión. ¿Sí? Vendaje compresivo y no le pongas nada de cardio. ¿Por qué? Mande. Lo más seguro es que no va a llegar al hospital en 10 minutos. Tú le pones eso y una hora con esa madre. Si sabes que va a llegar al hospital inmediatamente, puedes poner. Pero si no tienes idea cuánto tiempo va a tardar, sería una cuestión como de película, ¿no? Si toca pasar eso, ojalá que no te pase, pero no le pongan torniquete de esa manera. ¿Y cómo se lavaría la herida? O sea, se tira jabón y así. No le das jabón con solución y ya, pura solución, pura agua.
Nada más que quiten lo contaminante. O sea, tú no vas a ponerte a reparar. Mira, hay un vasito sangrante. No, es agua. Tápalo, véndalo. A pesar de todo, ¿sí? El mismo cuerpo va a controlar su propio sangrado con la cura compresión. ¿Sí? Entonces, si es una lesión arterial, eso tú ya no puedes hacer nada. Eso lo tienen que meter a quirófano y reparar la arteria. No hay nada que tú puedas hacer por una lesión arterial. Nada. Mándala. ¿Sí? Lo importante del hueso es que no esté expuesto, que lo tengan bien cubierto. Y obviamente para controlar el dolor, pues lo inmovilizan. ¿Vale? Pues no se quieran cubrir de algo. Sé que tienen muchas ganas de volverse heroicos y la madre no hagan eso. Váyase, ya, vámonos. Fuera, nos estén aquí. Es más fácil que alguien que se dedica a eso sí haga algo por esa pierna, por ese brazo, que alguien pues, con el afán de hacer un bien lo va a acabar con un odio. ¿Vale? Bueno, ya para acabar. Dependiendo del estilo, ¿sí? También va a ser el antibiótico que vamos a ocupar. Cuando estamos ante un gustilo 1 y un gustilo 2, que quedamos de cómo era la contaminación, tanta, ¿no? Como ese daño que quedó blanco. ¿Ok? El tratamiento inicial es darle una cefalosporina de primera generación. ¿Ok? ¿Como cuál? Cefalolino, cefalotina, que son las que ocupamos intravenosa. ¿Ok? Si tienes vía oral, le das cefalexina. Cuando ya son un grado 3, tipo 3, hay que agregar el aminoglucosa. No solo la cefalosporina, le sumas el aminoglucosa, que en este caso puede ser una gentamicina, una amicacina, ¿sí? Si el paciente sale que es alérgico, ¿sí? Tienen que utilizar otros antibióticos. Por lo general se utiliza vancomicina. ¿Sí? Es un tratamiento que va a ser hospitalario. Ese tratamiento no lo van a hacer ustedes en el consultorio. Y en el caso especial, como en terreno agrícola y esas cosas, son las únicas utilidades que tiene la penicilina actualmente. No, alergia a la cefalosporina. ¿Son una tipo 3 sería este vancomicina? No, una tipo 3 es cefalosporina más aminoglucosa. Casi siempre hacemos el cefalotina más amicacina. Es como una combinación que ocupamos. Entonces se listo. ¿Sí? Muy bien. Aquí no estamos tratando una infección, estamos tratando de evitarla. ¿Ok? Ya cuando, si el paciente se infecta y se toma el cultivo, bueno, el tratamiento va a ir dirigido a lo que sale del cultivo. Aquí de entrada hay que enfocarnos en lo más común, que esto va muy de la mano con la clase de osteomielitis que vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, importante, grado 1, gustilo 1, cefalosporina de primera generación. 1 y 2. 1 y 2. Y grado 3, cefalosporina más aminoglucosa. ¿Sí? Alérgico a la penicilina, a la cefalosporina, le dan vancomicina. ¿Ok? Sí. Ande. Ajá. Usamos cefalosporina de primera generación, casi siempre usamos cefalotina, y el aminoglucósido pues es o gentamicina o amicacina, lo que haya. Importante también la profilaxis contra el tétanos. Le preguntan al paciente, ¿ya tienes tus recuerdos, tienes tus vacunas? No tengo nada, doctor, pues ahí te va. ¿Sí? Si lo tiene, bueno, es una inmunoglobulina y demás. No dejen de lado la profilaxis antitetánica, aunque no haya sido en terreno agrícola y cosas de eso. ¿Sí? Bueno. Esto es lo que le corresponde hacer a ustedes. Se inicia el antibiótico ya en medio hospitalario, porque no son antibióticos de uso corriente, son intravenosos. ¿Ok? El manejo de una fractura expuesta
salvo alguna excepción muy fuera de lo particular, es siempre y siempre será quirúrgico. Son fracturas que tenemos que operar. ¿Ok? El tratamiento definitivo va a ser dirigido al tipo de fractura contra lo que estemos enfrentando. Pero la fractura expuesta tiene un orden de manejo independientemente de el hueso que esté fracturado. ¿Ok? ¿Cuál es ese manejo? Bueno, incisión. ¿A qué me refiero con incisión? ¿A qué? Incisión es aumentar la herida. Hacemos más grande la herida. Si es una herida tipo 1 que es puntiforme, la vamos a ampliar. Si es una tipo 2 que es menor de 10 centímetros, la vamos a ampliar. Si es una tipo 3, también la vamos a ampliar. La incisión amplía, ¿sí?, la herida. Eso es lo primero que hacemos. Después de la incisión, sigue la escisión. ¿Qué es escisión? ¿Qué le suena? Es lo mismo que desbridamiento. ¿Qué es desbridar? El tejido muerto. Eso, hay que quitar todo el tejido que esté dañado. El músculo tiene ciertas características, tiene que ser contráctil, tiene que estar rosado, ¿sí?, tiene que sangrar. Si tenemos músculo que está todo pálido, no sangra y no contrae, quítenlo. Ese músculo no sirve. Si la piel está toda negra, que está aplastada por el hueso, quítenlo. Si la grasa está desbaratando, quítenlo. Eso es escisión, eso es desbridar. Es la segunda parte del tratamiento. ¿Cuál será la tercera parte del tratamiento? Ya abrí, ya quité. ¿De acuerdo? ¿Cómo se le dice a la barra? ¿Cómo le dicen? Así se dice. Todo el rima. Incisión, escisión, irrigación. ¿Qué es irrigar? Echarle solución. Irrigas, le echas agua, solución. ¿Ok? ¿Cuánto le echamos? Depende, ¿de qué depende? Del grado de bustilo. Si es un bustilo 1, dile Valeria, ¿cuánto es? Tú lo dices. Si es una 1, ¿cuánto le echamos? 3 litros. Si es una 2, 2 exponencial. 6 litros. Y si es una tipo 3, 9. Receta de cocina. ¿Sí? No siempre es así, obviamente, ¿no? También depende del sapo la pedrada. No vas a lavar igual una expuesta de fémur que la expuesta de una falange distal. Pero, como guía, así es el tratamiento de irrigación. Entonces tenemos incisión, escisión, irrigación. ¿Qué sigue después? Ahora sí la producción. ¿Cómo le decimos a eso? Reducción a la torta de irrigación. ¿Qué hay que hacer? No, eso no es articular. ¿Qué hago con el hueso? ¿Lo qué? ¿Cómo se llama eso? Reducción. No, reducción es acomodarlo. Eso es. Fijación. ¿Por qué no digo reducción? Porque aquí no siempre hay que reducirlo de todo, no tenemos pedazos, o sea, aquí hay que fijarlo, ¿ok? Vean este orden, es fácil.
incisión, todo rima, escisión, irrigación, fijación. Ahora, importante en las fracturas expuestas, la fijación puede ser temporal o definitiva. ¿De qué depende? Del tipo. ¿De qué dependerá? Pues depende si está muy copiluta, pues tiene que ser femenina. No depende de la condición. Si es un kilo, ¿de qué depende? El tamaño. ¿De qué dependerá? El deseo masculino. No, tampoco. O sea, sí, pero importante. ¿Por qué le pongo algo temporal? ¿Por qué le pongo algo definitivo? El grado de daño aquí. Al tejido blando. Si es una 3B, ¿cómo va a estar el hueso? Expuesto, no le voy a poner una placa ahí, un clavo. No, hay que poner una fijación temporal. Y aquí es donde tiene su momento de brillar de un tipo específico de fijación. La fijación externa. ¿Sí? El tratamiento provisional en el manejo de la fractura expuesta es el fijador externo. ¿Han visto los portadores de esos pacientes que tienen esos fierros por fuera? Seguramente tuvieron una fractura expuesta y están con tratamiento temporal. ¿Ok? Ahora, mi herida se cierra bien chingón, el daño al tejido blando no está extenso. Lo puedo fijar definitivamente y le pongo lo que requiera. Si es una fractura diafisaria del fémur, ¿qué le pondré? Sí, que era. Exactamente. ¿Okay? Tratamiento de fiado. Después de la fijación, ¿qué sería? ¿Sí? Cerrarlo. Puede ser que cierre o puede ser que no. Si no cierra, cierre sí, cierre no. Si no cierra, en 48 horas, incisión, excisión, irrigación, repetimos. ¿Okay? Ya cuando no haya ningún dato de que esto está infectado y ya pueda yo poner el injerto o lo que sea para cubrir la piel, le pongo su fijación definitiva. Súper importante. ¿Entendieron cómo es ese algoritmo, ese proceso? Primero, ampliamos la herida, quitamos lo que no sirve, lavamos copiosamente, arduamente, fijamos. Mi herida es una 1, es una 2, de una vez lo que tenga yo que poner placas, claro. No, mi herida es una 3B, está abierta esa más, es fijación temporal, le pongo un fijador externo. ¿Ok? No cerró, repito el procedimiento a las 48, 72 horas. Importante. ¿Hay algún tiempo en el que se tiene que hacer la cirugía? O sea, pues es una urgencia. La cirugía es una urgencia. Entre antes, más rápido lo hagan mejor. Pero ¿cuánto tiempo? Acuérdate que son 6 horas y 8 horas de durar. De preferencia hacerlo dentro de las primeras 6 horas. Acuérdense que una de las variantes, de las 3 variantes especiales, existe por tiempo de evolución. Puede ser una puntiforme, pero llevo un día expuesta porque estaba en un rancho. Bueno, ya son 3. Ya el tamaño de la herida ya no importa. ¿Sí entienden eso, no? Es un tema extenso, que es un tema importante, hay mucha información y esto siempre son varias preguntas en eso. ¿Okay? Bueno, ya para terminar, exactamente. De explicaciones no vamos a meter en tantas broncas, ¿sí? Vamos a pensar en las complicaciones de las fracturas expuestas. ¿Qué es lo que pasa en una fractura expuesta?
infecciones. La principal complicación, que es lo que no queremos que pase, es que se infecte. ¿Cómo se llama la infección del hueso? Se llama osteomielitis. Es un tema que vamos a ver en profundidad, es un tema muy relevante. Se van a dar cuenta por qué tanto show con todo esto para evitar que el paciente llegue a osteomielitis. Porque si ese paciente llega a tener osteomielitis y esa osteomielitis se vuelve crónica, no se la quitas tú, ni se la quita nadie, ni Dios Padre de la quita. Y ese paciente inevitablemente va a acabar en boca. Entonces, por eso es importante evitar esa infección. La otra complicación, pensemos en la tibia, que es el hueso que más se expone, también es el hueso que más infecta y también es el hueso que más ¿mate? ¿Qué más hace esa tuberculosis? ¿Por qué? Porque le estás quitando su precaria circulación. Y tenemos un hueso, por ejemplo, el fémur, está lleno de volumen de músculo y es una 3 veces, lleva todo eso, le estás quitando su circulación. Entonces, la pseudoartrosis es una complicación muy frecuente de las fracturas expuestas. ¿Ok? Puede haber otras cosas, pero esas son las más importantes por mucho. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda de este tema? Es un tema importante, como les dije. Muchas cosas pueden preguntarse aquí. Pero no le como que preguntaría. Acude paciente a la urgencias, presenta una herida de aproximadamente 15 centímetros en la pierna izquierda. Se observa exposición ósea con denudación perióstica. Se toman los pulsos y no se encuentran. De acuerdo a la clasificación de Bustillo corresponde a una. El manejo inicial sería en el primer nivel, el manejo inicial, esa le encantaba la palabra, en el manejo en el primer nivel es y hasta aparece pasar a quirófano para fijación externa, colocación de férula bajo anestesia, limpiar la herida, cubrir con apósito estéril, ferulizar y enviar al segundo nivel. Amputar. ¿Cuál sería? Así son las preguntas. Casi siempre va, digo, todo va de la mano de los chicos. El manejo antibiótico, en este caso ideal sería, vancomicina más quinolona, cefotaxima más aminoglucósico, aminoxicilina, surlactán, no sé qué más, así, lo que dices, pues es una cefalosporina más una aminoglucósico, porque es una 3, ¿no? Entonces, cefalutina o cefotaxima más gentamicina o amicacina. ¿Vale? ¿Cuándo el primer tratamiento sería la amputación? ¿Cuándo sería la amputación? La amputación, bueno, existe algo que no veo en la clase porque es todavía más texto, ¿sí? Esta es la clasificación del CERN, que es el CERN se llama, que es una clasificación de daño al tejido blando. Haces una puntuación, ¿sí? De 0 a 6, conservación. 6 a 7, dudoso. Más de 8, borda la barra. Entonces te dicen, tiene puntos. Nosotros hacemos una acumulación de daño al tejido blando y vemos si la extremidad va a ser viable. Si la extremidad no va a ser viable, tampoco le damos alero directo a amputar. Es lo mejor para el paciente. ¿Para el dolor se da algo? Sí, claro que sí. Digo, aparte de una fractura inmovilizada deja de doler. Pero coño, ponen un paracetamol aunque sea, ¿no? Paracetamol se mejora aquí. Paracetamol para todos. Todos merecemos paracetamol. ¿Se puede dar retroaminación cuando es? Sí se puede. Pero es cuando son las variantes. Sí, si estás con las heridas por mordedura, que casi siempre tienen anaerobio, puedes utilizar metronidazol, pero hay un medicamento como la clindamicina, que también tiene utilidad. Acuérdense que estamos viendo como que lo más común. El tratamiento va siempre dirigido con base en lo más común. ¿Cuál es el...? Bueno, igual lo vamos a ver cuando veamos osteomielitis.
¿Cuál es la bacteria de la gente que más nos va a infectar el hueso? ¿Cuál será? Bling bling. Estafilococo dorado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que también en la piel. Entonces le das antibiótico que mate a esa chingada bacteria. ¿Sí? No estás pensando, no, le voy a dar para la pasteurela, no sé qué, por la no. O sea, te vas directo a lo más común. Si el cabrón se fracturó en el rastro, donde hay caca de vaca, bueno, pues tienes que poner algo para el aeróbico. Pero de entrada es el tratamiento y Bustilo te lo dice. Tipo 1 y 2, cefalosporina de primera generación. Tipo 3, cefalosporina más aminoglucosa. Alérgico a la penicilina, vamos. ¿Algo más? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Seguras? ¿Seguros? Bueno, listo, se acabó la exposición y se acabó la trauma. Logramos. La cuarta unidad es ortopedia, a mí es la unidad que más me gusta, se me hace la más interesante, ya no es semiología de fractura y de clasificaciones, ya es un poquito más, bueno, más medicina, la verdad. ¿Sí? Entonces, empezamos creo que el jueves, no, el martes no hay clases. Ah, no, este jueves, ¿no? El siguiente martes no hay clases. Sí, 5 de mayo. Entonces, pasado mañana empezamos con lumbalgia. Para mí es el tema más aburrido de la unidad. Lean un poquito lo que está